A 2 semanas de su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump no deja de generar reacciones de las más diversas, no solo entre el público en general, sino entre los analistas geopolíticos. A mí lo que me llama sumamente la atención es el hecho cómo el prejuicio ideológico muchas veces y justamente estas reacciones viscerales que provoca el republicano con su accionar obnubilan en algún sentido a veces el análisis que debería ser objetivo respecto a sus actos y a sus dichos. En este sentido me llama, vuelvo a reiterar, poderosamente la atención cómo muchas veces en algunos círculos de análisis e incluso de la prensa se lo califica a Donald Trump prácticamente como una persona incluso peor y más peligroso que su predecesor Joe Biden, lo cual a mí me parece una desproporción absoluta teniendo en cuenta simplemente el hecho de que el demócrata Biden tuvo al mundo entero en vilo y al borde los últimos 3 años de una guerra mundial de características nucleares. Creo que peor que eso no hay nada. Por otro lado, yo creo que es necesario diferenciar a la hora de analizar la figura de Donald Trump sus dichos de los hechos concretos que luego llegan a la realidad. En primer lugar, por supuesto, no se puede soslayar este hecho que mencionaba hace unos segundos. El desescalar la situación bélica de confrontación contra la primera potencia mundial a nivel armamentístico como es Rusia por parte de los Estados Unidos en una situación que, reitero, era de suma peligrosidad, y apenas llegado el republicano a la Casa Blanca, ese riesgo desescaló al punto de hoy tratarse simplemente de la perspectiva de una negociación de paz que posiblemente sea dura, sea complicada, pero que va a estar marcada y encaminada justamente en esos parámetros de unas conversaciones de paz. En este sentido, por supuesto que es muy interesante que en la actual administración de Donald Trump no se encuentren personajes nefastos como fueron en su primera administración John Bolton o Mike Pompeo, por señalar tan solo dos de esos personajes de justamente ese neoconservadurismo guerrerista estadounidense. Y por el contrario, en esta actual administración podemos contar con figuras como Tulsi Gabbard, una ex congresista demócrata que se alejó de ese partido con duras críticas justamente a ese guerrerismo de los neoconservadores, en ese caso del ala del Partido Demócrata, siendo ella una veterana de guerra condecorada y estando totalmente en contra de esas políticas por parte en particular de la administración Obama. La designación de Tulsi Gabbard como directora nacional de inteligencia, estando opuesta a estos intereses y aparte a sectores de la inteligencia que operan muchas veces de forma prácticamente independiente en favor de intereses corporativos y del complejo militar industrial y no de la población estadounidense, creo que es una muy buena señal y que no debe ser soslayada. Del mismo modo que tampoco debe serlo la designación todavía pendiente de aprobación por parte del Congreso estadounidense del también ex político demócrata Robert Kennedy Jr., el cual es una persona que se destaca por el enfrentamiento justamente al lobby farmacéutico y al lobby de la alimentación en Estados Unidos, que sabemos que son dos sectores corporativos muy poderosos y que tienen una especial predilección por socavar la salud del pueblo estadounidense, entre otras cosas con la prácticamente epidemia de obesidad que generan con los alimentos procesados y el negocio de la salud, que sabemos cómo funciona en los Estados Unidos justamente como un negocio y no como un servicio para la población. Entonces también hay que recordar el enfrentamiento de Robert Kennedy Jr. justamente con, entre otros, la CIA, implicándolos en
la acusación directa de ser responsables de los asesinatos de su padre y de su tío. Entonces yo creo que no se debe olvidar estos factores, porque sin duda si no caemos en esa especie de trotskismo mental en el cual todo es lo mismo, y creo yo que es un grave error calificar o considerar que ambas administraciones, la anterior de Joe Biden y la actual de Donald Trump, es lo mismo. Creo que incluso es un error que puede llegar a ser pagado a un alto precio en un futuro. Por otro lado, también deberíamos ver y entender cómo es importante esta, que parecería una nueva táctica que tiene Donald Trump en su relación con países en los cuales o regiones donde hay situaciones conflictivas, que si bien como secretario de Estado ha designado a Marco Rubio, quien se sabe que podría ser calificado como un halcón, al mismo tiempo tiene estos enviados especiales para algunos países o regiones que estarían logrando buenos resultados en sus intervenciones. Por un lado debo señalar que creo que fue una sorpresa para prácticamente todo el mundo. Yo debo decir que en alguna medida lo había anticipado en algunos reportajes respecto a una futura posible relación de Donald Trump con Venezuela. Hay que recordar un poco que hará cuestión de un año y medio, el presidente Maduro hizo unas declaraciones públicas en las cuales mencionaba que él consideraba que podía llegar a tener una buena relación con Donald Trump llegado a la presidencia, e incluso que le gustaría reunirse con el republicano. En este sentido no debería haber asombrado, pese a eso sí fue una sorpresa para la mayoría de los analistas y del mundo en general, ni que hablar para la oposición venezolana, que dicho sea de paso, sabemos que es un rejunte de impresentables, pero es de destacar los buenos resultados que obtuvo la visita de Richard Grenell, el enviado especial para Venezuela por parte de Donald Trump, en su reunión con el presidente Maduro, con el cual llegaron a una serie de acuerdos importantes e interesantes que creo yo que abren las perspectivas para unas futuras negociaciones entre Caracas y Washington que pueden ser muy beneficiosas. Por otro lado, ya pudimos ser testigos como Steve Witkoff, el enviado especial para Medio Oriente, obtuvo incluso antes de la juramentación de Donald Trump resultados más que buenos, obligando a Netanyahu a sentarse a negociar con el grupo terrorista Hamas, consiguiendo el alto al fuego en Gaza, deteniendo esa carnicería y consiguiendo ya el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. Veremos cuál es el desempeño de Kate Kellogg, el enviado especial para Rusia y Ucrania. Sin embargo, en ese sentido yo creo que la política del republicano va a ser tomar en sus propias manos la negociación con el presidente Putin, con quien siempre tuvo un trato de respeto mutuo. Nunca hubieron palabras desdorosas para con el presidente Putin por parte de Trump, al contrario de lo que sí sucedía con Biden, calificándolo de carnicero, de genocida, de asesino. El secretario de Defensa, calificando, de Biden por supuesto, calificando como que a Rusia había que vencerla en el campo de batalla y ponerla de rodillas, algo que por supuesto dinamitaba cualquier puente de diálogo y era algo inaceptable no solo para el presidente Putin, sino para cualquier ruso. Entonces creo que en ese sentido hay unas buenas perspectivas. Por otro lado, el presidente Putin siempre teniendo gestos cordiales para con Trump, calificándolo en su momento como un valiente por la actitud que tuvo el republicano después del atentado contra su vida, e incluso hace pocos días refrendando las palabras de Donald Trump cuando dice que, habiendo estado él en la Casa Blanca, la guerra de Ucrania nunca hubiese sucedido. Y justamente para avalar esto, el presidente Putin dijo que si en 2020 no le hubiesen robado las elecciones al presidente Trump, por supuesto que esa guerra nunca hubiese ocurrido. Por lo tanto, creo que librándonos del prejuicio ideológico y observando los hechos concretos, tendríamos
creo yo, por delante 4 años muy interesantes con Donald Trump en el Salón Oval.